Aló, buenos días, estimados amigos de diversas partes del mundo que nos acompañan. Estamos en la penúltima videoconferencia de este ciclo internacional, pautadas y programadas para ustedes desde Ecuador y Venezuela. Tenemos que hacer un señalamiento en cuanto al Instituto Internacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico Educativo, INTEC, el cual fue creado por un equipo multi y transdisciplinario de docentes de alta calidad y funciona gracias al aporte invalorable de un grupo de voluntarios de diferentes partes de Latinoamérica y del mundo, que de manera desinteresada y sin recibir retribución económica alguna, entregan parte de su tiempo libre de forma colaborativa para aunar sus esfuerzos profesionales y humanos en búsqueda de un nuevo lugar donde se rompan los límites geográficos y culturales y donde tenemos oportunidades más equitativas para acceder a una educación de calidad y usar una tecnología de punta. El INTEC está conformado en sus equipos académicos aproximadamente por 80 colaboradores de diferentes partes de Iberoamérica, entre ellos España, representado hoy por un insigne profesional como es Alonso, que nos va a acompañar en la mañana de hoy con su conferencia Identidad Digital como base del éxito en tiempos de crisis. Argentina, Cuba, México, Venezuela, Ecuador, entre otros países que están participando. Quisiera hacer referencia igualmente que el INTEC como editorial tiene en su seno lo que es la promoción, divulgación y visualización de la revista eCientífica, que cumplimos también 2 años. Señalo nuevamente que el 6 de agosto se libera el volumen 3, número 9 de la revista INTEC con 20 artículos de diferentes partes, interesantes todos y de uso libre para que los investigadores puedan utilizar los proyectos terminados, las investigaciones realizadas para sus investigaciones. Y comenzamos la mañana de hoy, la noche en España, con la frase del Mundo Martínez, que señala que el mundo de la educación en línea requiere constantemente reinventarse para no perecer ante la indiferencia de los estudiantes de hoy, expuestos a diferentes estímulos visuales e interactivos desde sus primeros años de vida. Y es así, es así. Y permítanme presentar a nuestro conferencista de hoy, compañero, amigo, perteneciente al equipo académico del INTEC y de la revista eCientífico, y organizador conjuntamente con todo el equipo, miembro del equipo organizador de estas jornadas internacionales, de las cuales ustedes durante estos días han venido disfrutando. Mañana cerramos, mañana es el último día del ciclo de conferencias internacionales. Desde ayer hemos venido recibiendo propuestas a raíz del planteamiento que realizó el compañero Oscar Rodríguez desde Venezuela en relación a la participación en capacitaciones internacionales a través de la plataforma robusta, intensa que tenemos en el INTEC. Y estamos haciendo acogida de lo mismo y serán llevados, pues, por supuesto, al comité editorial. Nacido en España, doctor PhD por la Universidad de Granada, España, dentro del programa de doctorado de currículo, profesorado e instituciones educativas, licenciado en psicopedagogía y maestro de educación infantil. Como investigador, cuenta en sus saberes con 33 publicaciones científicas catalogadas, con una capacitación adicional de más de 3.000 horas científicas, cursos, congresos y seminarios, con una participación en 33 proyectos de investigación e innovación educativa, de los cuales ha dirigido 2 y actualmente tutoriza diversos proyectos de tesis.
Su línea de investigación básica y de aplicación vinculadas a proyectos de colaboración internacional entre los países que podemos mencionar: España, Reino Unido, Estados Unidos, Portugal, Alemania, Ecuador, Colombia, Venezuela, etcétera, entre otros. Se centran en el liderazgo organizacional, la innovación a través de las TIC, la orientación integral y la escuela de padres, la educación de sistemas y políticas y las prácticas de éxito educativa. Actualmente es profesor de la Universidad de Sevilla. Hombre incansable en el proceso de la investigación, un aventurero en el quehacer del conocimiento. Quiero, antes de darle la palabra a nuestro querido Alonso, Santiago Alonso, él está de vacaciones, se los decía anoche, y desde su sitio de Habitac está aproximadamente a 4 horas. Ha hecho un espacio entre su proceso de descanso, de relax, de vacaciones, para compartir con nosotros la temática de la identidad digital como base del éxito en tiempos de crisis. Con vuestro permiso, dejamos así el audio desconectado, ¿de acuerdo? Y procedemos al inicio de la conferencia. Bueno, como te iba diciendo, querido Óscar, agradecerte pues esta invitación, ¿de acuerdo? Y bueno, darte la enhorabuena por el éxito que ha tenido este ciclo de conferencias internacionales, que por supuesto, pues dado el gran auge y apoyo que ha tenido a nivel internacional, pues esperamos y deseamos que no sea el último. Familia de todo el mundo, muchas gracias por estar aquí esta tarde atendiendo a esta conferencia. Como ya ha comentado el doctor Martínez, mi nombre es Santiago. Entonces os agradecería que nos tuteáramos, ¿de acuerdo? Ya que estamos en esta pequeña gran familia educativa, pues que nos habláramos con toda la confianza del mundo, ¿no? Dentro de este ciclo de conferencias he querido desarrollar el tema relacionado con la identidad digital como base del éxito en tiempos de crisis, ¿no? Es cierto que llevamos unas décadas, ¿de acuerdo? Llevamos unos años muy duros a nivel internacional, en los que a muchos de nosotros pues, nos ha tocado bregar con una situación muy compleja, ¿de acuerdo? Muy dura en nuestros diferentes países, en nuestros diferentes contextos. Y ya no solo una situación a nivel personal, sino incluso a nivel laboral, ¿no? En este trabajo, de acuerdo a esta conferencia, vamos a tocar una serie de puntos, ¿de acuerdo? Vamos a tener una breve introducción, vamos a tratar sobre las competencias digitales y la identidad digital en la formación del docente, los perfiles de la identidad digital docente, los tipos de uso de la identidad digital, la repercusión de la identidad digital y finalizaremos con algunas conclusiones, ¿de acuerdo? Pues para resumir un poco las ideas más fundamentales, ¿de acuerdo? Hablar de crisis a nivel internacional tiene una connotación terriblemente mala, ¿de acuerdo? Es cierto que la OCDE nos lleva ya advirtiendo en numerosas ocasiones sobre el aumento de la brecha económica y, por ende, de la desigualdad que se está dando en nuestras sociedades, ¿verdad? Es curioso cómo, a pesar de que nosotros como sociedad estamos evolucionando, dicha desigualdad, la desigualdad entre ricos y pobres, entre gente formada y no formada, va creciendo cada vez más, ¿no? De forma terrible, de forma tremenda. Durante estos años de crisis, de verdad, esta década de crisis, hemos visto cómo los recortes han afectado
a diferentes sectores, ¿verdad? Pero es curioso cómo específicamente parece como que se ceban, ¿no? Parece como que se centran dichos recortes en lo que es la educación pública, ¿de acuerdo? Pero es un tema también curioso el hecho de que la educación pública, cuando hablamos, por lo menos la percepción que tenemos desde aquí en España, que yo tuve también en mi experiencia en Sudamérica, parece que es algo como prescindible, ¿verdad? Parece que es un gasto prescindible. Es curioso cómo cuando tú hablas en pequeños corrillos, ¿de acuerdo? Cuando hablas con los amigos o a lo mejor estás compartiendo pues algún vino o algo con la gente, no hay una percepción por parte de la sociedad de la importancia que tiene la educación, ¿verdad? Y mucho, mucho menos la educación pública. Entonces, claro, llega la crisis, ¿verdad? Llega ese momento de tensión, llega ese momento en el que tenemos que estar recortando, quitando, reduciendo el gasto y la educación parece que es uno de los puntos fundamentales, uno de los principales puntos, junto con la sanidad, donde se ven esos recortes, ¿de acuerdo? Esa disminución de la inversión. Pero lo absurdo realmente es que no nos damos cuenta de que es más económico educar a una persona, ¿de acuerdo?, que luego reinsertarla más tarde mediante el sistema penitenciario, ¿de acuerdo? O sea, no nos damos cuenta de esa situación en la que nosotros debemos de apostar realmente por esa educación de calidad a todos los niveles, ¿de acuerdo? Cuando digo a todos, especialmente a las clases más desfavorecidas, más necesitadas. Porque si no damos esa educación, ¿de acuerdo? Si no creamos una sociedad de calidad, una sociedad ética, no la educamos, desgraciadamente, mucha de esa gente al final acabará delinquiendo, acabará entrando en prisión, ¿de acuerdo? Y eso también generará un gasto a posteriori, ¿vale? Y aunque sea por el factor económico, deberíamos de invertir mucho más de lo que se invierte, incluso en época de crisis, en la educación, ¿de acuerdo? Fíjense un dato para que vean un poco esa brecha que hay en las sociedades, ¿de acuerdo? Y les pongo, por ejemplo, un poco la situación que se da en Europa, ¿vale? Aquí tiene unos datos bastante sencillos sobre los salarios mínimos en algunos de los países europeos, ¿de acuerdo? Estos son salarios mínimos por ley, ¿ok? Eso quiere decir que el Luxemburgo, que es el país de Europa más destacado, ¿de acuerdo?, con 1.923 euros, ese es el salario mínimo en cualquier trabajo, ¿de acuerdo? Pero fíjense la diferencia que hay con respecto a España, con 764 euros de salario mínimo. Fíjense qué brecha estamos creando en la supuesta economía, digo supuesta comunidad europea. Me gustaría que la cogiéramos entre comillas, esta expresión, precisamente por esto, ¿de acuerdo? Porque en un mismo territorio hay una diferencia salarial, hay una brecha salarial abismal. E inevitablemente eso va a generar una brecha, ¿de acuerdo?, educativa, una brecha formativa y una brecha social. El segundo país de Europa con más desigualdad. Es un dato tremendamente desalentador y tremendamente preocupante, a pesar de que somos la cuarta potencia económica de Europa. Fíjense qué dato más curioso, ¿de acuerdo? Siendo la cuarta potencia en productividad, ¿de acuerdo?, europea, somos la segunda potencia más desigual en todo el territorio europeo. Son datos para que ustedes reflexionen, de acuerdo, sobre la situación real en la que nos encontramos actualmente por aquí, por España. Bien, cuando llega la crisis, los docentes, ¿qué problemas se encuentran, de acuerdo? O sea, llega la crisis y ¿qué problemas se generan? ¿Qué problemas docentes se generan? Pues bueno, algunos de ellos van a ser una carrera docente y un reconocimiento, podemos definirlo como socioeconómico,
que es estanco o nulo, ¿de acuerdo? Vamos a tener una disminución del número de docentes y curiosamente o especialmente en ciencias sociales, ¿de acuerdo? Las denostadas ciencias sociales. También la crisis nos va a generar, ¿de acuerdo? O nos ha generado un aumento de las horas lectivas en todos los niveles, ¿de acuerdo? También nos ha generado un incremento del número de estudiantes por clase, cosa que, como bien saben ustedes, por diferentes estudios, como puede ser PISA, está más que comprobado la relación que hay entre calidad y número de alumnos por clase. Es evidente que si debido a la crisis está aumentando el número de estudiantes por clase, la atención a dichos estudiantes va a ser de menor calidad y por ende la formación de los mismos será bastante más deficitaria, ¿de acuerdo? Y por último, tenemos una casi extinción de las ayudas educativas, ¿no? Amparadas por un nefasto y populista planteamiento de las mismas, ¿no? Aquí en España, en Europa, hay un debate sobre las ayudas, sobre cómo se deben enfocar las ayudas, y a ver, es que sería un tema para discutirlo aparte de esta conferencia, ¿no? Porque es un tema muy interesante, ¿no? El cómo estamos educando a la sociedad con este tema, ¿no? Con el tema de las ayudas y de las becas. Pero el hecho es que dejan prácticamente de existir, ¿no? O se reduce en algunos casos muchísimo la opción de poder conseguir una ayuda o una beca al estudio, tanto de del alumnado como del profesorado. Ok. ¿Qué pasa entonces ante esta crisis, ante estos problemas que se nos plantea el profesor, de acuerdo, a los estudiantes de educación? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo procedemos a avanzar? Bien, la idea es que, como hemos dicho al principio, si nosotros enfocamos la crisis como una alternativa, ¿de acuerdo? Como un punto para poder mejorar, para poder generar oportunidades, no queda otra que empezar a trabajar de forma dura, de forma insistente en las competencias digitales, ¿verdad? Es totalmente, es una opción de lo más, digamos, coherente, ¿vale? En este mundo de las competencias, en este mundo del mundo digital, entra también en juego la llamada identidad digital, ¿de acuerdo? En la formación del personal docente. Bien, la competencia digital debemos de observarla o debemos de visualizarla como una competencia clave. Es decir, es una competencia fundamental, ¿de acuerdo? Y debemos de asumirla como tal. No es algo que vamos a trabajar puntualmente, ¿de acuerdo? Como se hacía o como se hace en algunas instituciones educativas, ¿vale? Bueno, vamos a enseñar alguna asignatura sobre tecnología educativa. No, no, no. La competencia digital es algo transversal a nuestras vidas, ¿de acuerdo? El hecho de saber manejar las redes sociales, de saber manejar esa identidad digital, es algo que nos empapa diariamente y debemos estar formándonos desde el inicio, ¿de acuerdo?, de la educación primaria e incluso me atrevería a decir de la educación infantil, ¿de acuerdo? Ya que las TIC y las redes sociales, insisto, nos empapan diariamente desde que nacemos, por así decirlo, ¿no? Debemos ver esta competencia digital también como un aprendizaje a lo largo de la vida. No va a ser una cosa, no va a ser un fenómeno educativo o una parte de nuestra formación que vamos a dar como materia en una etapa educativa y se va a quedar ahí. No, no, no. ¿Por qué? Porque la competencia digital es algo que está vivo, al igual que las TIC, es algo que va evolucionando y nos debemos ir adaptando y construyendo esos conocimientos de forma constante. Por eso no podemos dejar de aprender. No podemos hacer una formación determinada con 18 o 15 años, ¿de acuerdo? Y luego ya parar ahí. O dar algún cursillo de especialización en la facultad, ¿vale? Y luego quedarnos ahí. No, no, no. Debemos de ir proyectando, de ir revisando, ¿de acuerdo?, nuestros conocimientos, nuestras competencias digitales, ¿de acuerdo?, para ir mejorando y para ir adaptándola con los nuevos avances tecnológicos.
¿Qué pasa? Aquí en Europa, desde la Comunidad Europea, se creó el proyecto Digicom, ¿de acuerdo? Y de el Ministerio de Educación de España, a través del Instituto INTEF, generó lo que se llama el Marco Común de las Competencias Digital del Docente. Con este marco, lo que estamos haciendo, lo que se ha hecho, ¿de acuerdo?, es crear un listado de competencias, ¿de acuerdo?, con sus correspondientes estándares para poder guiarnos en los diferentes niveles, ¿de acuerdo?, para poder trabajar dicha competencia de una forma eficaz y coherente, ¿de acuerdo? Es muy curioso que dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, ¿de acuerdo?, el EES, los planes de formación del profesorado tienen una baja competencia digital. Y en muchas ocasiones son poco o nulos los objetivos que desarrollan dichas competencias, ¿no? No tiene sentido. O sea, estamos en la era digital, pero ¿estamos formando a profesorado sin competencia digital? Parece absurdo, ¿no? Pero realmente es así. Es algo que nos surge a nivel internacional, hacer una revisión de los planes de estudios, de los diferentes tipos de formación del profesorado, para hacer una actualización urgente de este tema, porque es algo que la sociedad y los alumnos nos van a demandar. Bueno, de hecho es que nos están demandando. Así pues, nos va a tocar eso, definir esos elementos curriculares, de acuerdo a esa redistribución curricular, tomando, por ejemplo, de acuerdo a ese marco común de competencia digital docente, y poder adaptar esos planes de estudios a las nuevas situaciones, a las actuales situaciones que nos demanda la sociedad y nuestro alumnado. Debemos de tener en cuenta que el docente, de acuerdo, realmente, si es competente o si tiene esa competencia, si tiene esa capacidad, de acuerdo, puede encargarse de diseñar situaciones significativas de aprendizaje. Y a través de esas situaciones podemos ir trabajando ya con nuestros alumnos, ¿de acuerdo? En estos tiempos de crisis, podemos ir trabajando la importancia de generar una buena identidad digital a través de sus perfiles. Bueno, la identidad digital está conformada por diferentes perfiles, ¿de acuerdo? Muchos de nosotros pues tenemos redes sociales como puede ser pues, Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, LinkedIn, ¿de acuerdo? Y luego, en un nivel más académico, ¿verdad? Pues podemos hacer uso de otros perfiles como puede ser Academia Edu, ¿de acuerdo? Google Académico, ORCID, ResearchGate o ResearchGate. Son diversos los perfiles que conforman esa identidad y es importante que conozcamos dichos perfiles y las diferentes opciones y oportunidades que nos puede ofrecer cada uno de ellos. Así pues, al igual que tenemos identificados los diferentes perfiles, las diferentes redes que pueden conformar nuestra identidad digital, ¿verdad? Nuestros perfiles digitales, que desde las diferentes plataformas o redes o instrumentos que tenemos a nuestra disposición, podemos hacer con todos ellos diferentes tipos de uso. Entonces, es muy interesante identificar esos tipos de uso con esas plataformas, ¿de acuerdo? Saber las características, poder interconectar esas características con esos usos que realmente queremos hacer para poder sacar un partido, un beneficio mucho más productivo para nosotros. Así pues, desde nuestra identidad digital, ¿de acuerdo? Pues podemos opinar sobre diversos temas, ¿verdad? Podemos compartir una producción científica con nuestros colegas o podemos hacer divulgación docente con nuestras familias o nuestro alumnado. Podemos también hacer búsqueda de empleo o también podemos ofertar empleo o prácticas de formación. De igual manera, podemos buscar en las redes, hacer redes de innovación, buscar redes de innovación, ¿de acuerdo? Redes docentes, redes de investigación. Podemos mejorar la competencia investigadora, docente y tutorial. Y también podemos hacer un uso para mejorar la formación en otros ámbitos profesionales y no profesionales. Así pues, llegamos a un punto
que es realmente candente dentro del tema de la identidad digital, de la huella digital, ¿no? Y es ser conscientes y hacer conscientes a nuestro alumnado de la repercusión que tiene realmente la identidad digital del docente, ¿no? O de los futuros docentes, ¿no? Yo siempre le comento a mis alumnos que la profesión docente no es una profesión cualquiera, ¿verdad? Hay profesiones que, bueno, llega la hora, ¿de acuerdo? Y los instrumentos o el trabajo se queda allí in situ en el lugar del oficio, ¿verdad? Uno se va a casa y se deja allí las herramientas, se deja allí, aunque evidentemente todos nos llevamos las preocupaciones a casa, pero el trabajo en muchísimas profesiones se queda allí. Pero el docente tiene la peculiaridad de que es docente, como yo digo, 24 horas al día, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los docentes vivimos, normalmente, vivimos muy cerca de nuestro entorno laboral, ¿verdad? Nosotros estamos en contacto con nuestros alumnos y nuestras familias, tanto dentro del colegio como luego fuera del colegio. Entonces, nosotros tenemos que ser muy coherentes entre lo que predicamos, entre lo que hablamos, enseñamos en el colegio y luego vivimos en nuestras vidas fuera del colegio. Las redes sociales, ¿de acuerdo? Las redes sociales que conforman la identidad digital, a nosotros nos presentan a nivel personal y eso debemos de tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Cuando subimos fotos, subimos algunos comentarios, subimos algunos tweets, ¿verdad? Debemos de entender, de asumir que estamos dando esa imagen de nuestra persona, de cómo nos estamos proyectando nosotros. Y también nos estamos presentando a través de esas redes sociales a nivel profesional, ¿de acuerdo? Nosotros cuando estamos interaccionando a través de nuestra identidad digital, estamos reflejando, ¿de acuerdo? Seamos conscientes o no, nuestros valores, nuestra moral y nuestra ética en la red. Tenemos que tener en cuenta que estamos dando una información muy relevante, ¿de acuerdo?, para todos nuestros alumnos. También para posibles empleadores y para gestores de recursos humanos. Y ojo, esto es muy importante. Esos gestores de recursos humanos o esos posibles empleadores tienen acceso legal, ¿de acuerdo?, a todas nuestras redes sociales, ¿de acuerdo?, a nuestra identidad digital, a revisar nuestra huella digital para hacer una valoración de nuestro perfil profesional y esa valoración poder trabajarla o poder definirla en futuros procesos de selección, insisto, de forma totalmente legal, ¿vale? Hay gente que de este punto no es consciente o a lo mejor no quiere serlo, ¿no? ¿Por qué hago mucho hincapié aquí? Pues es inevitable, ¿no? Pues que muchos de nosotros pues tenemos redes sociales, ¿de acuerdo? Tenemos diversas redes sociales, pero no estoy tan seguro de que seamos conscientes del uso que estamos haciendo de ellas, ¿vale? O sea, en muchas ocasiones, pues la gente joven, ¿verdad? Pues a lo mejor sale por ahí a dar una vuelta, pues con las amistades, salen de fiesta, ¿verdad? Se lo pasan bien y luego pues suben fotos, suben vídeos, a lo mejor pues, que no son las imágenes más adecuadas que queremos proyectar de nosotros mismos, pero aún así las subimos. Y esas imágenes, esos vídeos, ¿de acuerdo? Esos audios, debemos de ser conscientes que pueden ser utilizados en futuros procesos de selección laboral, ¿de acuerdo? Insisto, de forma totalmente legal. Recuerden que nosotros, una vez que estamos usando una aplicación, hemos dado permiso a la aplicación, ¿de acuerdo?, para poder hacer uso, para poder depositar, para poder tener toda esa información. Debemos de ser conscientes que a través de ese perfil digital, de esa identidad digital, estamos mostrando nuestra competencia digital, ¿de acuerdo?, nuestra competencia comunicativa y nuestra competencia social. De que en una misma plataforma o una misma red social, ¿verdad?, parece que nos hacemos un perfil en una red social, ¿verdad?, por ejemplo, en Facebook, en Twitter, de verdad, en cualquier otra
mover a otra red, y parece que ese perfil es como que tiene que morir con nosotros, ¿no? Ese perfil, parece que nos casamos con el perfil. Y realmente no nos damos cuenta que nosotros o nosotras podemos tener en una red social diferentes perfiles, ¿vale? En el caso de los docentes es totalmente factible, totalmente posible poder tener una red social personal, ¿de acuerdo? Donde yo comparto información, pues, con familiares, con amigos, ¿de acuerdo? Pues información más personal, de situaciones, pues, más personales, como pueden ser temas vacacionales o temas de opinión más delicados, ¿verdad? Y luego puedo tener mi perfil o mi red o mis redes sociales, ¿de acuerdo? Vinculadas a mi profesión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Facebook, yo puedo tener un Facebook profesional y un Facebook personal. Entonces, yo creo que es muy interesante también, pues, poder comentar esto entre los compañeros y entre nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Para que también la gente sea consciente del uso de estas redes sociales y de diferentes perfiles en función de esa utilidad que vamos a hacer de los mismos, ¿de acuerdo? También debemos, dentro de esta repercusión, ¿verdad? Debemos de tener en cuenta que las referencias personales y opiniones realizadas por compañeros, usuarios o jefes, ¿de acuerdo?, van a influir en la confianza que estamos proyectando en la red. No solo ya en la información que nosotros transmitimos, sino también la información que los demás están emitiendo de nosotros. Y ojo, aquí es muy importante que tengamos en cuenta, por favor, la información falsa, o las famosas fake news, ¿verdad?, que se pueda emitir sobre nuestra persona, sobre nuestro trabajo, ¿de acuerdo? Insisto que la identidad digital debe ser algo que cuidemos mucho, 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 ¿de acuerdo? Insisto que constantemente la gente nos está evaluando, la gente nos está viendo los perfiles, está estudiándonos y es muy interesante que emitamos esa buena imagen, ¿de acuerdo? Y esa buena profesionalidad que nos puede caracterizar. También es importante resaltar que no debemos compartir datos o archivos, ¿de acuerdo?, dentro de esos perfiles, ¿de acuerdo? Es un tremendo error. Insisto que todos estos perfiles, toda esta información que compartamos, automáticamente se difumina por la red, ¿de acuerdo? Y cualquier persona, cualquier desconocido puede tener acceso a ella. Habrá gente que diga, claro, pero es que hay información que la tengo muy restringida y solo lo tiene la compañía. Bueno, a Facebook también se le escaparon unos cuantos millones de datos hace poco, ¿verdad? Y eso ya se fue y se fue, ¿verdad? Se fue y se vendió. Tenemos que ser muy prudentes, ¿de acuerdo, familia? Tenemos que ser cuidadosos, insisto, con la información que estamos transmitiendo por nuestras redes sociales. Y por último, tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Que todos los datos y archivos que compartimos en la identidad digital, tenemos que ser conscientes de que los estamos cediendo voluntaria y legalmente, ¿de acuerdo? Cada vez que le damos a aceptar una aplicación a algún programa, pues ya sabemos que, por así decirlo, pues estamos un poco vendiendo nuestra alma al diablo, ¿no? Debemos a lo mejor de hacer una reflexión sobre la generación de programas de código abierto, ¿verdad? De la creación de aplicaciones de código abierto, donde, bueno, toda esta información pues realmente no pertenecía a nadie se quedara con nada, ¿verdad? Es un pensamiento que dejo ahí que, bueno, espero que algún día pues podamos desarrollar, ¿verdad? Para no dilatar más este tiempo, porque también me interesa escucharlos a todos ustedes y poder conversar ahora un poquito, vamos a analizar un poco las conclusiones o los puntos claves de esta conferencia, ¿vale? Primero, debemos de asimilar que la crisis es una oportunidad, ¿de acuerdo?, para la prosperidad y el crecimiento personal y profesional. No tenemos que tener miedo a los momentos duros, no tenemos que tener temor, sino verlos como una oportunidad de seguir creciendo y seguir avanzando, ¿no? Insisto, tanto personal como profesional. Así pues, una forma de poder afrontar esta crisis, ¿de acuerdo?, esas diferentes crisis, va a ser el potenciar nuestra identidad digital, ¿vale? Y una forma de potenciar esa identidad digital va a ser diferenciarnos. ¿Por qué nos tenemos que diferenciar? Si yo ahora mismo me meto en algún buscador, imagínense que tuviera un centro educativo o fuera director de una universidad, bueno, decano en un instituto, y ahora quisiera
contratar a los 10 mejores docentes de Latinoamérica, pues es muy probable que me saldrían miles y miles de solicitudes y miles de perfiles, ¿de acuerdo? Pero, ¿cómo distingo yo, ¿de acuerdo? ¿Cómo sé yo a quién debería? ¿Cómo los gestores de recursos humanos, por qué se van a guiar, ¿de acuerdo? Van a ver en nuestros perfiles en qué nos diferenciamos del resto. Esto es muy importante que lo trabajemos. Debemos de optar por la especialización, ¿de acuerdo? No solamente debemos de tener un perfil genérico educador, no, tenemos que intentar acercarnos hacia alguna temática relacionada con nuestra experticia, ¿de acuerdo? Para poder diferenciarnos del resto de compañeros, del resto de candidatos a esos puestos de trabajo. Otra conclusión es que las competencias digitales y la identidad digital, ¿de acuerdo?, es un tema pendiente dentro de la formación docente, en todas las etapas docentes, pero creo que en la etapa de en la universidad, ¿de acuerdo?, en la formación del profesorado es un tema preocupante, ¿de acuerdo? Insisto que no es nada lógico que en la sociedad digital, ¿de acuerdo?, en la era digital en la que nos encontramos, los profesores no tengan una formación en competencia digital e identidad digital muy buena. No es nada coherente, ¿de acuerdo? Los perfiles, tenemos de recordar que los perfiles son múltiples, ¿de acuerdo? Y que esos perfiles han de ser coherentes con lo que queremos transmitir. Si nosotros queremos transmitir una imagen de profesionales serios, de acuerdo, de profesionales, pues debemos de poner imágenes, vídeos, participación en eventos. Debemos de estar proyectando esa imagen de nosotros, de nosotras, ¿de acuerdo? Y es muy importante que recordemos esto. Tenemos diversos perfiles, ¿de acuerdo? En una misma aplicación podemos tener diferentes perfiles sin problema personal y profesional. Y debemos de acompañar ese tipo de perfil a la coherencia que queremos transmitir, insisto, de nosotras y nosotros. Debemos de ser muy conscientes de los tipos de uso de identidad digital, ¿de acuerdo? Y así poder potenciar los beneficios y la rentabilidad de los mismos. Y por último, debemos de entender que con una buena competencia digital, ¿de acuerdo?, vamos a tener una repercusión muy positiva en nuestra identidad digital, ¿ok? Y esto no es ni más ni menos que una estrategia de éxito en tiempos de crisis. Estimada familia, hasta aquí la conferencia. Les agradezco su atención y ahora pues pasaremos a la ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Igualmente, pues transmitirles de nuevo el agradecimiento al doctor Martínez, ¿de acuerdo?, por esta invitación a tan grato evento